El polvo se alzaba sobre las calles sin pavimentar de San Juan, un pequeño poblado a las afueras de Guadalajara, Jalisco. Corría el año 1971 y el calor de junio se sentía implacable. La familia López llevaba apenas 3 meses instalada en una vieja casa con un local contiguo que pronto convirtieron en una tortillería. Remedios López, una mujer de unos 50 años, de semblante severo y manos endurecidas por el trabajo, había convencido a su esposo Salvador de invertir los pocos ahorros que les quedaban en aquel negocio. Sus hijos, Ernesto, de 28, y Consuelo, de 25, colaboraban en la atención del lugar. La familia había dejado la Ciudad de México después de que Salvador perdiera su empleo en una fábrica. Según se decía, habían elegido San Juan por recomendación de un pariente lejano. Doña Clara Mendoza, vendedora de verduras en el mercado local, fue una de las primeras en notar algo extraño en los López. Mientras acomodaba unos jitomates, le comentó a su comadre Josefina que aquella familia le resultaba peculiar. Siempre tan callados y reservados, y con ese sótano misterioso que tenían bajo la casa. El albañil Toño le había contado que lo remodelaron con detalles muy inusuales antes de abrir el negocio. Lo cierto es que la tortillería prosperó rápidamente. Sus tortillas eran distintas, más sabrosas, con un gusto que nadie podía igualar. En pocos días, la clientela creció de forma considerable, y la gente hacía fila desde temprano para asegurar su ración diaria. Es la cal que usamos, explicaba Remedios con una sonrisa tensa cuando alguien le preguntaba por su secreto. Una receta familiar. El padre Sebastián, párroco de la iglesia del pueblo, también se convirtió en cliente habitual. Un día, mientras esperaba su turno, observó cómo Salvador recibía un cargamento por la parte trasera, grandes bolsas que descargaban en el sótano durante la madrugada. «Madruga usted mucho para trabajar», comentó el sacerdote. «El negocio así lo exige, padre», respondió Salvador con frialdad, cerrando la puerta trasera con premura. A finales de junio ocurrió la primera desaparición. Rosario Gutiérrez, una anciana que vivía sola en las afueras del pueblo. Al principio, nadie le dio demasiada importancia, suponiendo que habría ido a visitar a algún familiar. Pero pronto desaparecieron Mateo, un joven ayudante de la ferretería, y el viejo Pedro, un limosnero del mercado. Mientras tanto, la tortillería seguía ganando popularidad. El sabor de sus tortillas era tan diferente, tan adictivo, que nadie podía resistirse. Y al principio, nadie relacionó las desapariciones con la familia López. Sin embargo, el doctor Javier Ibarra comenzó a notar algo inquietante. Cada vez más pacientes acudían a su consulta quejándose de dolores estomacales, debilidad y, en algunos casos, alucinaciones leves. ¿Ha comido algo distinto últimamente?, solía preguntarles. La respuesta era siempre la misma: nada, doctor. Lo de siempre. Aunque ahora compramos las tortillas nuevas, las de los López. A finales de julio, el calor se volvió insoportable, y un olor extraño comenzó a sentirse en los alrededores de la tortillería, sobre todo por las noches. Algunos vecinos decían que olía a carne quemada, otros, a hueso molido. Agosto llegó con lluvias torrenciales que transformaban el polvo en lodo espeso. Tomás Herrera, maestro de la escuela primaria, notó la ausencia prolongada de uno de sus alumnos, Miguel Flores, hijo de una familia humilde que vivía a pocos metros de la tortillería. «Hace más de 2 semanas que no asiste a clases», comentó Tomás al padre Sebastián después de la misa dominical. «Fui a su casa y su madre me contó que una tarde salió a jugar y nunca volvió. Están desesperados». El sacerdote frunció el ceño. Ya eran 7 las personas desaparecidas en menos de 2 meses. Aquello dejaba de ser una coincidencia. En San Juan, la autoridad local apenas mostraba interés. El comandante Víctor Ramírez, un hombre corpulento y de afición notoria al tequila, se limitaba a tomar algunas notas y a prometer que investigaría, aunque todos sabían que no lo haría. El pueblo comenzaba a llenarse de inquietud. Aquella misma tarde, Juana Pérez, una clienta habitual de la tortillería, esperaba su turno cuando observó algo que la dejó perturbada. Desde donde estaba, podía ver parte de la trastienda, donde Ernesto López molía el maíz en el metate.
Por un instante creyó distinguir algo que no debía estar allí, entre la masa se asomaba un fragmento blanco y alargado, similar a un hueso pequeño. Juana parpadeó confundida y, al volver a mirar, Ernesto ya había cubierto el metate con un trapo. Con voz temblorosa, Juana preguntó a Remedios qué ingredientes usaban en sus tortillas, explicando que su hijo había tenido pesadillas toda la noche después de cenar. Remedios la miró con una expresión impenetrable, esos ojos negros que rara vez parecían parpadear. Respondió con calma que solo usaban maíz y cal, como siempre, insinuando que quizás el niño había visto alguna película extranjera que le causó impresión. A pesar de su respuesta, las sospechas crecían. El doctor Ibarra decidió examinar una muestra de las tortillas que había comprado ese mismo día. En su pequeño laboratorio, rudimentario pero funcional, descubrió algo inquietante. Las tortillas contenían rastros de proteína animal que no debería estar allí, y algo más, diminutos fragmentos de calcio, similares al polvo de hueso. Mientras tanto, el padre Sebastián llevaba a cabo su propia investigación. Había oído rumores sobre los López antes de su llegada a San Juan y escribió a un colega en la Ciudad de México. La respuesta lo dejó helado, la familia había tenido una carnicería en un barrio periférico, pero se vio obligada a cerrarla tras difundirse historias perturbadoras sobre la procedencia de la carne que vendían. Algunos clientes habían enfermado misteriosamente. En el mercado, las conversaciones comenzaron a girar en torno a los López y su negocio. Rafael, un joven que trabajaba en el matadero, comentaba en voz baja a un grupo de vecinos que los López nunca habían comprado carne allí. Entonces, ¿de dónde provenía el chicharrón que vendían los viernes? Doña Clara añadió que su marido decía que el olor que salía del sótano por las noches era idéntico al que se percibe cuando se queman huesos en el campo. El miedo se extendía por San Juan como una enfermedad silenciosa. Algunos dejaron de comprar en la tortillería, pero muchos otros continuaban haciéndolo, incapaces de resistir el sabor adictivo de aquellas tortillas. Una noche sin luna, el maestro Tomás Herrera decidió vigilar la casa de los López. Se ocultó entre unos arbustos frente al local y esperó pacientemente. Pasada la medianoche, un camión destartalado se detuvo en la parte trasera. Salvador y Ernesto salieron a recibir al conductor, un hombre alto y delgado que nadie reconocía en el pueblo. Entre los tres descargaron varios bultos grandes envueltos en lonas y los llevaron al sótano. Tomás, con el corazón golpeándole el pecho, se acercó unos metros más, y fue entonces cuando lo vio. De uno de los bultos sobresalía algo que solo podía ser un pie humano. El primer día de septiembre amaneció con un calor asfixiante y una tensión densa que se podía sentir en el aire de San Juan. Tomás Herrera no había podido conciliar el sueño en toda la noche, atormentado por lo que había presenciado. Al amanecer, se dirigió directamente a la casa del doctor Ibarra. Apenas el médico abrió la puerta, Tomás exclamó con desesperación que los López eran los responsables de las desapariciones. Contó, con la voz temblorosa, cómo los había visto descargar cuerpos en su sótano. Javier Ibarra, aún con la bata puesta, lo hizo pasar y escuchó su relato con atención. Luego le mostró los resultados de los análisis realizados. Había encontrado fragmentos óseos en la masa, pequeños y casi imperceptibles, pero innegables. Y lo más inquietante, trazas de una sustancia que podría ser un potente sedante, lo que explicaba los síntomas que presentaban muchos de sus pacientes. Ambos decidieron acudir al comandante Ramírez, aunque sabían que sin pruebas más sólidas sería inútil. Como era de esperarse, el comandante, escéptico y apático, se limitó a prometer una investigación sin compromiso alguno. Al salir de la comisaría, Tomás murmuró con frustración que el policía no haría nada y que ellos mismos tendrían que conseguir las pruebas. Esa misma tarde, el padre Sebastián recibió la confirmación de sus peores sospechas. Su colega de la Ciudad de México le escribió informándole que la familia López había sido investigada años atrás por la desaparición de varios indigentes en su antiguo barrio, aunque nunca se había podido demostrar nada. Mientras tanto, la tortillería continuaba operando con normalidad. Remedios atendía el mostrador con su sonrisa tensa, mientras Salvador y Ernesto trabajaban en la trastienda. Consuelo, la hija, rara vez se dejaba ver, decían que era ella quien preparaba la masa en el sótano.
Esa tarde, María Durán, una joven empleada de la farmacia, fue una de las últimas clientas. Mientras esperaba su turno, notó algo que la perturbó profundamente, manchas oscuras en el delantal de Salvador, que parecían ser de sangre seca. Luego, algo en el suelo captó su atención, un diente humano, justo al lado del mostrador. Fingiendo calma, dijo que se le había caído un botón y se agachó para recoger el diente disimuladamente. Pagó apresuradamente y salió del local con el corazón desbocado. Al anochecer, María se reunió en la parroquia con Tomás, el doctor Ibarra y el padre Sebastián. Les mostró el diente, y el médico lo examinó detenidamente. Confirmó que se trataba de un molar humano, arrancado con violencia. Los cuatro comprendieron que necesitaban actuar de inmediato. Acordaron un plan arriesgado. Entrarían esa misma noche en el sótano de la tortillería, cuando la familia durmiera, para obtener pruebas definitivas. Pasada la medianoche, cuando todas las luces en la casa de los López se apagaron, los cuatro se aproximaron sigilosamente a la parte trasera del edificio. La puerta del sótano estaba asegurada con un candado, pero Tomás había llevado herramientas para forzarlo. En cuanto la puerta cedió, un hedor insoportable los envolvió, una mezcla de sangre seca, carne putrefacta y calorías descendieron con precaución, alumbrándose con una linterna. Lo que hallaron abajo superó cualquier pesadilla imaginable. El sótano se había transformado en un matadero. Ganchos colgaban del techo, algunos aún con restos humanos. En una esquina, una pila de huesos parcialmente molidos se amontonaba junto a un metate industrial. Cubetas repletas de sangre y carne triturada se alineaban contra una pared. Pero lo más horrendo estaba en una habitación contigua, 3 personas, un anciano, una mujer y un niño, encerrados en jaulas como animales. Tomás reconoció de inmediato al pequeño Miguel Flores, su alumno desaparecido. María, horrorizada, se llevó las manos a la boca para contener un grito. El doctor Ibarra corrió hacia los cautivos, estaban drogados, apenas conscientes, pero vivos. Dijo con urgencia que debían sacarlos de allí y avisar a la policía cuanto antes. Antes de que pudieran reaccionar, la luz del sótano se encendió de golpe. En lo alto de la escalera estaba Remedios López, empuñando una escopeta con firmeza. Con una voz gélida y carente de emoción, dijo que era una descortesía entrar sin ser invitados en su cocina. Ordenó que bajaran lentamente las escaleras mientras los apuntaba con el arma. Su tono, antes amable y sereno, ahora sonaba metálico y sin rastro de humanidad. Llamó a su familia con calma escalofriante. Salvador, Ernesto y Consuelo aparecieron detrás de ella. Salvador sostenía un machete de carnicero, Ernesto, un pesado garrote. Consuelo, la hija que casi nadie en el pueblo conocía, llevaba un frasco con un líquido transparente. Remedios, con una sonrisa inquietante, los obligó a sentarse en el suelo. Dijo que habían pasado años perfeccionando su receta y que muy pocos comprendían lo especial que era su masa. Explicó con orgullo que el hueso humano molido daba una textura inigualable, y la médula, según sus palabras, era lo que otorgaba ese sabor que todos adoraban. El padre Sebastián intentó razonar con ella, declarando que aquello era una abominación, que habían asesinado a personas inocentes. Salvador soltó una carcajada ronca. Dijo que nadie era verdaderamente inocente y que solo tomaban lo que el pueblo no extrañaría, vagabundos, ancianos solitarios, borrachos, gente invisible para los demás. Ernesto, con una sonrisa perturbadora, añadió que ahora también se sumarían 4 entrometidos que sabían demasiado. El doctor Ibarra observaba con nerviosismo, intentando mantener la calma y buscando mentalmente una salida. A su lado, María temblaba sin control, mientras Tomás mantenía la vista fija en las jaulas donde aún permanecían los cautivos. El médico preguntó por qué hacían algo tan monstruoso, tratando de ganar tiempo. Consuelo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su piel era pálida y su mirada, febril. Explicó con voz suave, casi cortés, que se trataba de una tradición familiar. Dijo que su abuela había descubierto el secreto durante la revolución, cuando el hambre los obligó a buscar nuevos métodos de supervivencia.
Aseguró que la carne humana y, especialmente, los huesos molidos poseían propiedades únicas, capaces de alimentar tanto el cuerpo como el espíritu. Remedios tomó la palabra de nuevo. Explicó que quienes comían sus tortillas desarrollaban una conexión con ellos. Con el tiempo se volvían más dóciles, más susceptibles a la sugestión. Decía que podían influir en sus sueños, en sus pensamientos, en sus deseos. Era como tener el control absoluto del pueblo entero. El padre Sebastián comprendió entonces el origen de las pesadillas y alucinaciones que muchos habían sufrido en los últimos meses. Murmuró horrorizado que aquello era brujería. Salvador lo corrigió con frialdad, asegurando que no era magia, sino ciencia antigua, conocimiento transmitido de generación en generación dentro de su familia. Mientras los López exponían su retorcida filosofía, Tomás aprovechó la distracción para acercarse discretamente a las jaulas. Sacó con cuidado una pequeña navaja del bolsillo que siempre llevaba consigo. El doctor Ibarra, comprendiendo su intención, continuó hablando para mantener la atención en sí mismo. Preguntó qué planeaban hacer con ellos. Remedios respondió con calma que se convertirían en parte de su receta. Explicó que antes Consuelo les daría un brebaje especial que, según ella, mejoraba el sabor de la carne cuando la víctima moría tranquila. Consuelo se acercó con el frasco, pero en ese momento Tomás actuó. Con un movimiento rápido lanzó su navaja hacia la bombilla que iluminaba el sótano, sumiendo el lugar en completa oscuridad. El caos fue inmediato. Se escuchó un disparo que impactó contra la pared y el estruendo de objetos cayendo. El padre Sebastián, guiado por el instinto, se lanzó hacia donde creía que estaba Salvador. Sintió el choque violento y ambos cayeron al suelo en medio del pánico. María, en medio del caos, se arrastró a tientas hacia el lugar donde recordaba que estaba la escalera. Sintió una mano aferrarse a su tobillo, pero logró zafarse dando una patada desesperada. El doctor Ibarra había alcanzado una de las jaulas y trabajaba con frenesí para abrir el candado. Tomás, mientras tanto, forcejeaba violentamente con Ernesto en una lucha cuerpo a cuerpo. Gritó que corrieran hacia la escalera, su voz resonando entre los alaridos y el estrépito. Un segundo disparo sacudió el sótano, seguido de un grito de dolor que heló la sangre de todos. Una cerilla se encendió de pronto, proyectando sombras grotescas sobre las paredes. Era Remedios, intentando recargar la escopeta. El padre Sebastián había logrado reducir a Salvador, golpeando su cabeza contra el suelo de cemento. María, jadeante, alcanzó el tramo superior de la escalera y comenzó a gritar por ayuda con todas sus fuerzas. Con la tenue luz que titilaba, el doctor Ibarra consiguió liberar al niño y a la mujer, aunque el anciano parecía demasiado débil para moverse. Tomás llamó al médico con urgencia, pidiéndole que se apresurara, mientras se lograba aturdir a Ernesto con un golpe del propio garrote que había usado en su contra. En un rincón, Consuelo murmuraba palabras incomprensibles, una especie de plegaria o encantamiento que llenaba el aire de un zumbido inquietante. Remedios, de pie junto a las escaleras, alzó nuevamente la escopeta recargada y apuntó hacia el grupo que intentaba huir. Su voz resonó como un rugido, nadie saldría vivo de allí. Pero en ese instante, una luz intensa inundó el sótano desde la puerta superior. Eran linternas policiales. Los gritos de María habían despertado al vecindario, y varios vecinos, aterrados, habían logrado convencer al comandante Ramírez de intervenir. Una voz autoritaria se escuchó desde lo alto ordenando que todos se quedaran quietos. Remedios, en un último acto de desesperación, giró para disparar contra los recién llegados, pero los agentes abrieron fuego primero. Su cuerpo cayó hacia atrás, la escopeta aún entre sus manos. El eco del disparo se apagó lentamente, marcando el fin de la pesadilla de la tortillería de los López. La madrugada del 2 de septiembre amaneció con una escena macabra. Policías, médicos forenses y funcionarios entraban y salían de la tortillería, mientras la noticia se extendía por San Juan como fuego en pasto seco. Una multitud se agolpaba en torno al perímetro acordonado, algunos incrédulos, otros horrorizados, y muchos enfermos de solo pensar en lo que habían estado consumiendo durante meses. El comandante Ramírez, ahora sobrio y sorprendentemente diligente, coordinaba la operación. Salvador y Ernesto López habían sido detenidos,
mientras que Consuelo fue trasladada al hospital en estado catatónico, repitiendo frases sin sentido una y otra vez. El doctor Ibarra atendía a los 3 cautivos rescatados. Miguel Flores, el niño, mostraba signos de desnutrición y sedación prolongada, pero sobreviviría. La mujer, identificada como Lucía Morales, una vendedora ambulante desaparecida 3 semanas atrás, estaba en peor estado, tenía heridas infectadas y le faltaban 2 dedos. El médico, con voz temblorosa, explicó al padre Sebastián que los utilizaban como si fueran ganado, amputándoles partes no vitales para usar en su mezcla, manteniéndolos con vida para futuras extracciones. A media mañana, el fiscal del distrito llegó desde Guadalajara con un equipo forense especializado. Los investigadores comenzaron a excavar el patio trasero de la tortillería, donde, según las confesiones preliminares de Salvador, habían enterrado los restos de sus víctimas. Tomás Herrera, aún aturdido por los acontecimientos, permanecía en la iglesia junto a María, mientras los habitantes del pueblo acudían al templo buscando consuelo espiritual ante el horror que había sacudido San Juan. ¿Cómo había sido posible que nadie sospechara antes?, se lamentaba María, sin dejar de temblar desde el rescate. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? El maestro no tenía respuesta. Él mismo llevaba horas formulándose la misma pregunta. La verdad era tan monstruosa que la mente se negaba a aceptarla, incluso frente a las pruebas. Para media tarde, los forenses habían desenterrado 12 cuerpos en distintos estados de descomposición. Algunos eran solo esqueletos, lo que indicaba que la familia López había comenzado su siniestra práctica mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. El laboratorio móvil del fiscal confirmó los hallazgos del doctor Ibarra. Las tortillas contenían fragmentos de hueso humano, restos de médula y una sustancia no identificada que actuaba sobre el sistema nervioso central, generando adicción y una mayor sugestionabilidad. Uno de los técnicos comentó que era como si hubiesen drogado lentamente a todo el pueblo, creando dependencia hacia sus productos mientras volvían a la gente más vulnerable a su control. En la comisaría, Salvador López finalmente confesaba ante el fiscal. Su declaración, grabada palabra por palabra, reveló horrores aún más profundos de los que se habían imaginado. Aseguró que su familia llevaba practicando aquellos ritos desde la época de su bisabuelo. Durante la Revolución, su bisabuela había descubierto que la carne humana poseía propiedades especiales, no solo alimentaba, sino que establecía un vínculo psíquico con quienes la consumían. Con el tiempo, su abuela perfeccionó la técnica añadiendo hierbas y métodos específicos. Según Salvador, la familia había operado en varios lugares a lo largo de los años, repitiendo siempre el mismo patrón, establecerse en pueblos pequeños, ganarse la confianza de los vecinos y luego escoger cuidadosamente a sus víctimas entre aquellos a quienes nadie echaría de menos. Comenzaban con los marginados, los ancianos, los alcohólicos, los indigentes. Después, cuando el resto del pueblo ya se hallaba bajo su influencia a través de la comida, podían permitirse ser más audaces. Lo más escalofriante de su testimonio fue la revelación de que San Juan no había sido su primer destino en la región. Antes habían actuado en otros 2 pueblos cercanos, donde también habían abierto tortillerías de forma temporal. Cuando el fiscal, visiblemente afectado, preguntó cuántas personas habían procesado a lo largo de los años, Salvador sonrió levemente antes de responder que había perdido la cuenta después de la víctima número 50. Dijo que su padre mantenía un registro detallado, pero que lo habían quemado cuando huyeron de la Ciudad de México. El fiscal ordenó de inmediato investigar los otros pueblos mencionados por Salvador y revisar los archivos de personas desaparecidas. En el hospital, el doctor Ibarra trabajaba sin descanso analizando muestras de sangre de los habitantes de San Juan. Los resultados preliminares eran alarmantes, casi todos presentaban rastros de la sustancia desconocida en su organismo, en mayor o menor proporción, dependiendo de cuánto habían consumido las tortillas. Explicó a las autoridades que tardarían semanas, quizá meses, en eliminar completamente el compuesto del cuerpo y que aún se desconocían sus posibles efectos a largo plazo. Esa noche, mientras el pueblo intentaba asimilar el horror que había albergado durante tanto tiempo, el padre Sebastián celebró una misa especial en memoria de las víctimas. La iglesia estaba repleta. Incluso aquellos que nunca acudían a los servicios religiosos buscaban un mínimo consuelo colectivo ante la tragedia.
Hemos sido testigos de una maldad que desafía toda comprensión, dijo el padre Sebastián durante su homilía. Pero también hemos presenciado cómo la verdad, por más terrible que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La primera semana de septiembre transcurrió en San Juan como un mal sueño del que nadie lograba despertar. Los periódicos de todo México enviaron reporteros para cubrir lo que ya se conocía como el caso de los caníbales de Jalisco, un escándalo nacional que pronto atrajo la atención de medios internacionales. El gobernador del estado visitó personalmente el pueblo, prometiendo apoyo psicológico a los habitantes y una investigación exhaustiva. Sin embargo, para muchos esas promesas llegaban demasiado tarde. Doña Clara, una de las primeras en haber sospechado, no podía perdonarse por no haber insistido más. En el mercado, ahora casi vacío, repetía una y otra vez que lo había sentido en los huesos, que sabía que algo andaba mal. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si hubiéramos actuado antes?, murmuraba con tristeza. El comandante Ramírez, por su parte, fue suspendido temporalmente mientras se investigaba su aparente negligencia. Corrían rumores de que había aceptado sobornos de la familia López para ignorar denuncias anteriores, aunque él lo negaba con vehemencia. María Durán, todavía marcada por el trauma, decidió abandonar el pueblo. Le confesó a Tomás que no podía continuar allí. Dijo que cada vez que pasaba frente a la tortillería los veía a todos, como si sus sombras aún habitaran el lugar. El doctor Ibarra, en cambio, permaneció trabajando incansablemente. Con el apoyo de especialistas enviados desde la Ciudad de México, logró identificar la misteriosa sustancia hallada en las tortillas. Se trataba de una mezcla de alcaloides naturales extraídos de ciertas plantas combinados con componentes derivados de la médula ósea humana. Es una especie de droga psicoactiva primitiva, explicó en una reunión con las autoridades. Provoca dependencia física y aumenta la sugestionabilidad mental. Su composición tiene un carácter casi chamánico. Mientras tanto, los peritos forenses continuaban su labor macabra. El conteo final de cuerpos encontrados en la propiedad de los López ascendió a 17, aunque se sospechaba que había más víctimas cuyos restos habían sido completamente procesados. Salvador y Ernesto fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en Guadalajara, donde aguardarían su juicio. Consuelo, diagnosticada con esquizofrenia severa, fue internada en un hospital psiquiátrico bajo custodia policial. Pero incluso con la familia tras las rejas, el miedo no desapareció del todo en San Juan. Muchos vecinos comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes, visiones fugaces y la sensación persistente de ser observados. El doctor Ibarra atribuía estos síntomas al trauma colectivo y a los efectos residuales de la sustancia, aunque algunos, especialmente los más supersticiosos, hablaban de una maldición. Esa familia trajo algo maligno a nuestro pueblo, decía José Vega, el panadero, mientras se persignaba frente a su horno. Algo que no se irá solo porque ellos estén encarcelados. Pronto comenzó a observarse un fenómeno inquietante. Varias personas empezaron a compartir las mismas pesadillas, sueños en los que aparecían dentro del sótano de la tortillería. Observando impotentes como Remedios y su familia realizaban oscuros rituales alrededor de un metate lleno de huesos humanos. El padre Sebastián, alarmado por el impacto espiritual que todo esto tenía en la comunidad, organizó sesiones de oración y encuentros de acompañamiento para tratar de apaciguar las almas perturbadas de sus feligreses. Durante una de aquellas reuniones comunitarias, una anciana llamada Dolores compartió algo profundamente inquietante. Con voz temblorosa, dijo que su abuela le había contado historias de los tiempos de la Revolución, sobre familias que practicaban el canibalismo no solo por hambre, sino por poder. Creían que al consumir carne humana, especialmente los huesos y la médula, absorbían la fuerza vital de sus víctimas. Tomás, quien asistía con frecuencia a esas reuniones, quedó intrigado por las palabras de la mujer y decidió investigar más a fondo. En la biblioteca municipal encontró antiguos registros que hablaban de cultos prehispánicos que realizaban rituales similares, los cuales con el paso de los siglos se habían fusionado con elementos de brujería europea y africana durante la época colonial. En una reunión privada con el doctor Ibarra y el padre Sebastián, Tomás les explicó sus hallazgos. Dijo que lo de los López no era simple canibalismo, sino algo más antiguo y oscuro.
Aseguró que pertenecían a una tradición oculta que se remontaba a siglos atrás. Mientras tanto, los análisis toxicológicos arrojaban resultados aún más perturbadores. Los efectos de la sustancia presente en las tortillas parecían intensificarse con el tiempo y la exposición prolongada. Algunas personas que habían consumido grandes cantidades mostraban alteraciones neurológicas potencialmente irreversibles. Uno de los especialistas comentó que era como si hubiesen estado preparando al pueblo para algo más grande, abriendo canales mentales o sensibilidades dormidas. A mediados de septiembre ocurrió un incidente que reavivó el terror. 3 adolescentes, buscando emociones fuertes, se colaron una noche en la tortillería clausurada. A la mañana siguiente fueron hallados inconscientes en el sótano, con fiebre alta y delirando sobre voces que provenían de las paredes. En el hospital, uno de ellos, entre accesos de delirio, repetía una y otra vez que ella seguía allí. Decía que Remedios estaba en las paredes, en el suelo, y que la tierra había absorbido su sangre cuando murió. El equipo forense, al inspeccionar nuevamente la tortillería, descubrió algo que antes había pasado desapercibido. En las paredes del sótano, ocultos bajo capas de cal, hallaron símbolos grabados, figuras geométricas, espirales y representaciones estilizadas de huesos entrelazados con raíces y plantas. La antropóloga Carmela Vázquez, enviada desde la Universidad Nacional, explicó que eran petroglifos antiguos, similares a los encontrados en templos prehispánicos dedicados a deidades de la muerte y la regeneración. La doctora Vázquez examinó las marcas y tomó muestras del suelo y las paredes. Sus análisis revelaron algo aún más inquietante. Descubrió que la estructura del sótano había sido modificada deliberadamente para alinearse con patrones astronómicos específicos. En su informe explicó que el lugar no había sido construido al azar, cada ángulo, cada medida, respondía a un propósito ritual bien definido. Dijo que, en esencia, el sótano había sido concebido como un templo oculto. Mientras tanto, los 3 adolescentes seguían hospitalizados. Sus síntomas habían progresado de simples delirios a un estado casi catatónico, interrumpido por breves momentos de lucidez en los que describían la misma visión recurrente, Remedios López de pie en el centro del sótano, pronunciando palabras en una lengua desconocida mientras su cuerpo se fusionaba con la tierra. El 20 de septiembre, el doctor Ibarra convocó una reunión urgente con el padre Sebastián, Tomás y la doctora Vázquez. Les mostró los análisis de sangre de los jóvenes y, con expresión grave, explicó que presentaban la misma sustancia encontrada en las tortillas, pero en concentraciones mucho más altas. Aclaró que ninguno de ellos había consumido nada producido por los López desde hacía meses. Es como si el propio lugar estuviera contaminado, comentó el doctor Ibarra con preocupación. La doctora Vázquez asintió con gravedad. Explicó que en muchas culturas antiguas existía la creencia de que ciertos espacios podían impregnarse de energías residuales. Lugares donde se realizaban sacrificios o rituales repetidos adquirían una especie de memoria espiritual. El padre Sebastián, con evidente escepticismo, preguntó si estaba insinuando que el sótano estaba embrujado. La antropóloga respondió con serenidad que no necesariamente, pero que podía existir una forma de contaminación que no era puramente física. Tal vez algo químico, o psicológico, o una mezcla de ambos, una influencia que afectaba de manera particular a las personas más sensibles o vulnerables. Tomás, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente habló. Sugirió que los López no habían elegido San Juan al azar. La doctora Vázquez confirmó su sospecha con un gesto. Dijo que había investigado la historia del terreno y descubierto algo revelador. En la época colonial había existido allí un pequeño templo que los españoles destruyeron. Antes de eso, según antiguas crónicas, los pueblos originarios consideraban ese mismo lugar como una de las entradas al inframundo. Esa misma noche, Rosalía Mendoza, una anciana que vivía cerca de la antigua tortillería, despertó al vecindario con sus gritos. Cuando el doctor Ibarra llegó para atenderla, la encontró en estado de shock, repitiendo una sola frase una y otra vez, decían que estaban regresando, que salían desde la tortillería. A la mañana siguiente, 3 vecinos más aseguraron haber visto figuras oscuras emergiendo del local clausurado durante la noche. Describieron sombras que no parecían completamente humanas.
El padre Sebastián, aunque en un principio se había mostrado escéptico, comenzó a considerar que tal vez existía algo más allá de lo físico o psicológico. Consultó antiguos textos eclesiásticos sobre exorcismos y purificaciones de lugares marcados por el mal. Explicó a Tomás que no pretendía hablar de brujerías, pero reconoció que ciertos actos de crueldad extrema podían dejar huellas espirituales, improntas imposibles de borrar del todo. Ante la creciente inquietud en el pueblo, el fiscal decidió tomar una medida radical, la demolición completa de la tortillería. Los trabajos comenzarían la semana siguiente, una vez que el lugar fuese documentado exhaustivamente para el juicio. Sin embargo, la noche antes de que llegaran los equipos de demolición, algo inexplicable sucedió. Un incendio se desató en la tortillería y en cuestión de minutos el edificio quedó reducido a cenizas. Lo más extraño fue que, a pesar de la intensidad de las llamas, el fuego no se extendió a las casas vecinas. Parecía como si una fuerza invisible lo hubiera contenido dentro del mismo perímetro. El jefe de bomberos, aún conmocionado, afirmó que jamás había presenciado algo semejante. Dijo que las llamas brillaban con un tono verdoso en algunos puntos y que juraría haber escuchado voces dentro del fuego. A la mañana siguiente, cuando los peritos revisaron los restos, descubrieron que el sótano había colapsado sobre sí mismo, formando una fosa completamente sellada. La doctora Vázquez, al observar el patrón del derrumbe, palideció. Murmuró que aquello no era producto del azar. El colapso había formado exactamente el mismo símbolo que estaba grabado en las paredes del sótano. Para finales de septiembre, un fenómeno inesperado comenzó a manifestarse en San Juan. Las pesadillas colectivas desaparecían poco a poco. Los pacientes del doctor Ibarra mostraban una notable mejoría y el pueblo empezaba a recuperar cierta sensación de normalidad. Durante una misa, el padre Sebastián comentó que era como si el fuego hubiera purificado aquel lugar, como si las llamas hubieran consumido no solo la estructura física, sino también el mal que residía en su interior. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que la pesadilla hubiese terminado por completo. Octubre llegó con vientos frescos que recorrían las calles de San Juan, arrastrando el polvo y, en cierto modo, parte del miedo que había impregnado al pueblo durante meses. La vida intentaba retomar su curso, aunque una cicatriz invisible y permanente había quedado marcada en la comunidad. El terreno donde antes se alzaba la tortillería permanecía vacío, acordonado por las autoridades. Nadie mostraba interés en adquirirlo, a pesar de su ubicación céntrica. El ayuntamiento debatía qué hacer con él, algunos proponían construir un pequeño parque conmemorativo, mientras otros preferían pavimentarlo y borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Salvador y Ernesto López habían sido formalmente acusados de 17 asesinatos, 3 secuestros, canibalismo y varios cargos adicionales. El juicio, que se celebraría en Guadalajara, prometía convertirse en uno de los más impactantes en la historia criminal de México. Consuelo López, internada en el hospital psiquiátrico, permanecía en un mutismo absoluto. Los médicos que la atendían reportaban un caso clínico inusual, aunque físicamente estable, mostraba patrones cerebrales anómalos, con una actividad intensa en áreas asociadas con estados alterados de conciencia. Es como si estuviera en trance permanente, explicó el psiquiatra a cargo del caso, consciente, pero en otro plano. Tomás Herrera había retomado sus clases, aunque notaba ciertos cambios en sus alumnos. Los niños que habían consumido regularmente las tortillas de los López seguían presentando secuelas, pesadillas esporádicas, episodios de sonambulismo y, en algunos casos, una sensibilidad extraña hacia lo que describían como presencias invisibles. Miguel Flores, el niño rescatado del sótano, era quien mostraba la recuperación más complicada. Aunque físicamente mejoraba, sufría episodios en los que hablaba en una lengua desconocida, similar a la que los testigos habían escuchado de labios de Consuelo durante el rescate. Intrigada por estos fenómenos, la doctora Vázquez decidió prolongar su estancia en San Juan. Con la ayuda de Tomás, comenzó a entrevistar a los afectados, recopilando testimonios y buscando patrones comunes. Lo que los López practicaban no era simple canibalismo, explicó una tarde al doctor Ibarra y al padre Sebastián. Era un ritual de transferencia basado en creencias antiquísimas.
Creían que, al hacer que otros consumieran carne humana procesada de una forma específica, establecían un vínculo psíquico con ellos, una especie de red mental invisible entre los que ingerían las tortillas. ¿Con qué propósito?, preguntó el sacerdote. Control, al principio, respondió la antropóloga pensativa, pero sospecho que había algo más profundo. Según algunos textos antiguos, ciertos cultos creían que este tipo de prácticas podían abrir portales entre realidades. El 12 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la llegada de Colón a América, un nuevo suceso perturbador estremeció al pueblo. 3 niños que jugaban cerca del terreno donde había estado la tortillería aseguraron haber visto a una mujer emerger lentamente del suelo, como si la tierra misma la estuviera pariendo. La descripción coincidía sin lugar a dudas con Remedios López. Alarmados, los padres de los niños acudieron al padre Sebastián, quien consultó de inmediato a la doctora Vázquez. El sacerdote sugirió que podría tratarse de una alucinación colectiva, resultado de la sugestión generada por las historias que circulaban. Pero la antropóloga no estaba convencida. Con semblante grave, explicó que había encontrado referencias a un antiguo ritual que requería un sacrificio voluntario. Si Remedios López había muerto conscientemente, sabiendo que su sangre completaría el rito, las consecuencias podían ser impredecibles. Esa misma noche, el doctor Ibarra fue despertado por una llamada urgente. Lucía Morales, la mujer que había sido rescatada del sótano, sufrió una crisis repentina. Cuando el doctor Ibarra llegó al hospital, la encontró convulsionando violentamente mientras las enfermeras intentaban contenerla. Comenzó a gritar nombres, explicó una de ellas aterrada, nombres de personas que nadie conoce, y después empezó a convulsionar. Cuando por fin lograron estabilizarla, Lucía abrió los ojos y miró fijamente al médico. Su voz, apenas un susurro, heló la habitación. Ella los está llamando. Desde abajo dice que necesita más, para completar el círculo. A la mañana siguiente, una noticia proveniente de Guadalajara sacudió al pueblo entero. Salvador López había sido hallado muerto en su celda. Según el informe preliminar, se había suicidado cortándose las venas, pero lo más perturbador fue el mensaje escrito con su propia sangre en la pared: el círculo se está cerrando. Ella regresa. Casi al mismo tiempo, en el hospital psiquiátrico, Consuelo López rompió su silencio. Las enfermeras la encontraron de pie junto a la ventana, recitando lo que parecía un poema en una mezcla de español y náhuatl. Cuando el psiquiatra intentó interrogarla, Consuelo lo miró con una sonrisa que no parecía humana. Mi madre ha encontrado el camino de regreso. Pronto todos probarán la verdadera comunión, respondió. Alarmado, el padre Sebastián consultó a un colega especializado en demonología. La respuesta que recibió lo dejó profundamente inquieto. Le explicó que los hechos descritos correspondían a una variante de ritual de resurrección azteca corrompido con prácticas de brujería colonial. Si la mujer realmente ofreció un sacrificio voluntario en un sitio de poder, advirtió el experto, y si suficientes personas consumieron la comunión elaborada con restos humanos tratados ritualmente, podría haberse creado un vínculo permanente entre ambos mundos. Esa misma tarde, el padre Sebastián reunió de urgencia a Tomás, al doctor Ibarra y a la doctora Vázquez para analizar la situación. La tensión era palpable. ¿Estamos realmente considerando que Remedios López intenta regresar de la muerte?, preguntó el médico, visiblemente incómodo con la idea. La antropóloga respondió con cautela. No de la muerte como la entendemos, sino desde un estado intermedio, sostenido por el ritual y la conexión mental establecida con quienes comieron sus preparaciones. Sea lo que sea, intervino Tomás, está afectando a personas reales, sobre todo a los niños. Tenemos que actuar. El padre Sebastián asintió con gravedad. Mi colega sugiere un rito de purificación del terreno. No un exorcismo tradicional, sino algo adaptado para revertir el ritual original. Mientras debatían los detalles, no sabían que en el pueblo ya estaban ocurriendo nuevos hechos inquietantes. Varias personas reportaban haber visto destellos verdosos salir del terreno de la antigua tortillería durante la noche. Aún más perturbador, algunos niños comenzaron a levantarse sonámbulos, caminando en dirección al lugar como si algo invisible los llamara. La madrugada del 31 de octubre,
mientras la mayoría del pueblo dormía, una figura solitaria se deslizó hacia el terreno vacío. Era Ernesto López, quien inexplicablemente había escapado de la prisión de Guadalajara. Nadie entendía cómo había burlado la seguridad ni cómo había llegado hasta San Juan sin ser visto. Cuando llegó al terreno baldío, comenzó a cavar en el punto exacto donde antes se encontraba el sótano. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si obedeciera a una voluntad ajena. Al alcanzar cierta profundidad, sacó un pequeño bulto envuelto en tela negra y lo colocó con cuidado a un lado antes de seguir excavando. No muy lejos de allí, en la casa parroquial, el padre Sebastián despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber aún que el círculo del horror estaba a punto de cerrarse. El padre Sebastián había tenido un sueño tan vívido que aún podía sentir el calor en la piel. En él, Remedios López se erguía en medio de un círculo de fuego verdoso, sosteniendo un metate del que emanaba un vapor espeso con rostros humanos que se retorcían en silencio. A su lado, Ernesto vertía sangre sobre la tierra. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. Se vistió con prisa y llamó por teléfono a Tomás y al doctor Ibarra. «Algo está ocurriendo», les dijo con voz temblorosa. «Lo presiento, debemos ir al terreno ahora mismo». Mientras tanto, en distintos puntos del pueblo, varias personas, principalmente niños y ancianos que habían consumido con frecuencia las tortillas de los López, despertaban al mismo tiempo. No pronunciaban palabra alguna. Con pasos lentos y miradas vacías, comenzaron a caminar en dirección a la antigua tortillería, guiados por una llamada silenciosa que parecía surgir desde la tierra misma. La doctora Vázquez, que se había quedado despierta hasta tarde revisando antiguos códices, sintió también una perturbación en el ambiente. Miró por la ventana de su habitación en el hotel y, bajo la luz tenue de la luna, distinguió siluetas moviéndose hacia el centro del pueblo. Sin dudarlo, tomó su bolso donde guardaba varios amuletos protectores elaborados bajo la guía de un chamán con el que había consultado días atrás y salió apresuradamente a la calle. Cuando el padre Sebastián, Tomás y el doctor Ibarra llegaron al terreno baldío, se encontraron con una escena dantesca. Ernesto López, cubierto de tierra y con la mirada vacía, se hallaba de pie junto a un hoyo profundo. A su alrededor, formando un círculo perfecto, había unas 20 personas del pueblo, todas con expresión ausente y ojos vidriosos. Entre ellas reconocieron a Miguel Flores y a Lucía Morales, quienes inexplicablemente habían escapado del hospital. «Llegan justo a tiempo para el regreso de mi madre», dijo Ernesto con una voz que no parecía completamente suya. «El círculo está casi completo». Del agujero emanaba un resplandor verdoso que palpitaba al ritmo de un latido subterráneo. El doctor Ibarra observó que el suelo alrededor parecía moverse, respirando como un organismo vivo. «Deténgase, Ernesto», exclamó el sacerdote, avanzando con decisión y levantando su crucifijo. «Lo que intenta hacer desafía todas las leyes naturales y divinas». Ernesto sonrió con serenidad inquietante. «Ustedes no comprenden. Mi familia sirve a algo más antiguo que su Dios. Algo que estaba aquí mucho antes de que los españoles llegaran, antes incluso de que los aztecas levantaran sus templos». Mientras hablaba, desenvolvió el pequeño bulto que había sacado de la tierra. En su interior había un recipiente de barro adornado con los mismos símbolos hallados en las paredes del sótano. Dentro reposaba un líquido oscuro que comenzó a verter lentamente en el hoyo. «La sangre llama a la sangre», recitó con voz grave. «La carne llama a la carne, los huesos llaman a los huesos». Entonces, el círculo de personas empezó a balancearse rítmicamente, repitiendo las frases como un coro hipnótico. El resplandor se intensificó, proyectando sombras deformes sobre las paredes circundantes. Tomás, dominado por el impulso de detenerlo, se abalanzó hacia Ernesto, pero una fuerza invisible lo arrojó violentamente varios metros hacia atrás. En ese instante, la doctora Vázquez llegó al lugar y, al contemplar la escena, comprendió con horror académico lo que presenciaba. «Es un ritual de apertura», explicó con urgencia. «Está usando a estas personas como anclajes, aprovechando el vínculo que crearon al consumir las tortillas rituales». «¿Cómo lo detenemos?», preguntó el doctor Ibarra, ayudando a Tomás a ponerse en pie. «Rompiendo el círculo», respondió la antropóloga con firmeza.
Si dispersamos a las personas, el vínculo se debilitará. El ritual exige un círculo perfecto. El padre Sebastián asintió con determinación. Había traído consigo agua bendita y un crucifijo antiguo. Comenzó a recitar oraciones mientras rociaba el agua hacia los presentes. Para su asombro, allí donde las gotas tocaban la tierra, el resplandor verdoso se replegaba momentáneamente, como si la luz sagrada repeliera la energía que intentaba surgir del subsuelo. «Sigan rociando agua en el perímetro», gritó la doctora Vázquez mientras sacaba de su bolso varios pequeños saquitos llenos de hierbas secas. «Yo intentaré romper el trance». El sacerdote y el doctor Ibarra obedecieron sin dudar. Avanzaron alrededor del círculo, rociando el agua bendita que caía en gotas que chispeaban sobre la tierra iluminada, abriendo brechas momentáneas en el resplandor verdoso. La doctora se acercó al pequeño Miguel Flores, que permanecía inmóvil con la mirada perdida, y colocó uno de los saquitos en su mano, cerrando firmemente sus dedos alrededor. El efecto fue inmediato. El niño parpadeó varias veces, como si despertara de una pesadilla, y miró alrededor con los ojos desorbitados. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasa?», murmuró con voz temblorosa. Uno a uno, la doctora repitió el proceso con los demás. A medida que cada persona despertaba, Tomás los guiaba fuera del círculo, apartándolos con cuidado. El resplandor comenzaba a fluctuar, como si respirara con dificultad. Al ver que su ritual se desmoronaba, Ernesto rugió con una furia casi animal. «No pueden detenerlo, ella ya ha encontrado el camino». Del hoyo comenzó a surgir una forma nebulosa, una silueta humanoide hecha de humo y luz verdosa que se contorsionaba en el aire, buscando consolidarse. A medida que el círculo se debilitaba, la figura parecía deshacerse, como si necesitara una fuente adicional de energía para mantener su forma. «Madre», gritó Ernesto con desesperación. «Toma mi fuerza». Antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó una navaja de su bolsillo y, con un solo movimiento, se cortó la garganta. La sangre brotó en un chorro oscuro, cayendo directamente al hoyo. La figura etérea se solidificó brevemente, tomando un aspecto reconocible, Remedios López, con el rostro retorcido entre el dolor y la devoción. «Ahora», gritó la doctora Vázquez. «El momento es ahora. El círculo está roto, pero la apertura sigue activa, hay que sellarla». El padre Sebastián, siguiendo las instrucciones que había recibido de su colega exorcista, sacó de su sotana un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido rojizo. «Sangre voluntaria de los inocentes», exclamó mientras lo vertía sobre el hoyo. Era sangre donada por los 3 rescatados del sótano, ofrecida libremente para ese propósito. Al tocar la tierra, el líquido formó una cruz perfecta sobre la abertura. Un chillido inhumano estalló desde la forma espectral, tan agudo que hizo vibrar el aire. El resplandor se intensificó por un instante, como si la entidad luchara desesperadamente por mantenerse, y luego comenzó a apagarse. La tierra tembló, y el hoyo se derrumbó sobre sí mismo con un sonido profundo y final, sellando para siempre lo que intentaba emerger. Ernesto López yacía junto al cráter, su rostro congelado en una mueca que mezclaba horror y éxtasis. El resplandor se extinguió. La oscuridad volvió a ser solo oscuridad. El amanecer del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, encontró al pueblo de San Juan en un silencio extraño, pesado, casi reverencial. La noticia se propagó con rapidez, aunque pocos comprendían lo sucedido. Para la mayoría, aquello marcaba el fin de una pesadilla prolongada. Las autoridades estatales, desconcertadas por la fuga y posterior muerte de Ernesto López, enviaron un contingente especial para investigar. El cuerpo fue retirado y el terreno de la antigua tortillería quedó nuevamente acordonado, esta vez con vigilancia permanente. El fiscal, abrumado por los elementos inexplicables del caso, presentó un informe oficial escueto y racional. Ernesto López había escapado, regresado al lugar de sus crímenes y se había suicidado. Posiblemente consumido por la culpa o por un trastorno mental grave. Todo lo demás era, según el documento, producto de superstición o histeria colectiva. Pero para quienes estuvieron allí aquella noche, la verdad era otra.
Lo que vimos trasciende toda comprensión, explicó la doctora Vázquez al grupo reunido en la parroquia, compuesto por el padre Sebastián, Tomás, el doctor Ibarra y algunos de los sobrevivientes. Su voz temblaba, no de miedo, sino de asombro reverente. Los López no eran simples asesinos ni meros caníbales. Eran practicantes de un culto antiquísimo que fusionaba elementos prehispánicos con la brujería colonial. ¿Cree realmente que Remedios intentaba regresar de la muerte?, preguntó Tomás con voz incrédula, a pesar de lo que había presenciado con sus propios ojos. La doctora Vázquez lo miró con gravedad. No de la muerte como la entendemos, respondió, sino de un estado intermedio. El ritual que practicaban no se limitaba al canibalismo, sino que buscaba crear vínculos psíquicos a través del consumo ritual de partes humanas procesadas. Cada persona que comía sus tortillas se convertía en parte de una red, una matriz que pretendían usar como conducto para algo mucho más antiguo. El padre Sebastián, agotado tras la noche anterior, asintió lentamente. Existen maldades que van más allá de nuestra comprensión inmediata, dijo con voz baja. Lo importante es que ha sido detenida. Los días siguientes trajeron cambios profundos en San Juan. Muchas familias empacaron sus pertenencias y se marcharon, incapaces de seguir viviendo en un lugar marcado por el horror. Otras, ligadas al pueblo por generaciones, decidieron quedarse y reconstruir, decididas a devolverle algo de normalidad a sus vidas. El doctor Ibarra continuó atendiendo a los afectados que aún presentaban síntomas residuales. Para su alivio, estos disminuían poco a poco. Los niños, en particular, mostraban una sorprendente capacidad de recuperación. El cerebro humano es asombroso, comentó al maestro mientras revisaba el progreso de Miguel Flores. Tiene mecanismos naturales para protegerse de traumas extremos. Con el tiempo, muchos de estos niños apenas recordarán lo sucedido, o lo verán como un sueño lejano. Tomás, sin embargo, no estaba tan seguro. Como maestro, observaba con atención a sus alumnos, especialmente a aquellos que habían estado más expuestos a la influencia de los López. En algunos notaba sutiles cambios, una sensibilidad inusual, una percepción más aguda, momentos de introspección impropia para su edad. Es como si hubieran madurado de golpe, le confesó a la doctora Vázquez antes de que ella regresara a Ciudad de México. Como si hubieran vislumbrado algo que los cambió para siempre. La antropóloga asintió con comprensión. En muchas culturas tradicionales se cree que ciertas experiencias, especialmente las que rozan lo sobrenatural o lo traumático, pueden abrir la percepción. No necesariamente de forma negativa, solo diferente. El terreno donde había estado la tortillería permaneció vacío durante meses. Finalmente, el ayuntamiento decidió convertirlo en un pequeño parque conmemorativo. En el centro se erigió un monolito sencillo que recordaba a las víctimas, sin mencionar los horrores que allí ocurrieron. Durante la ceremonia de inauguración, el padre Sebastián ofreció una bendición especial, incorporando discretamente elementos del antiguo ritual de purificación que habían realizado aquella noche de octubre. Este lugar conoció la oscuridad, dijo en su discurso, pero también fue testigo de la luz que surge cuando las personas se unen contra el mal. Que sea ahora un espacio de reflexión y esperanza. Consuelo López, la única superviviente de la familia, continuaba internada en el hospital psiquiátrico. Según los informes médicos, había caído en un estado catatónico profundo tras la muerte de su hermano, como si algo esencial se hubiera apagado dentro de ella. Un año después, San Juan parecía otro pueblo. Nuevas casas se levantaban, ocupadas por familias que ignoraban por completo la historia reciente. El mercado había recuperado su bullicio, y una nueva tortillería, regentada por una familia respetada del pueblo vecino, abastecía a la comunidad. Sin embargo, para quienes vivieron la pesadilla, persistían cicatrices invisibles. El doctor Ibarra notaba que ciertas noches, especialmente bajo la luz fría de la luna llena, aumentaban las consultas por insomnio y pesadillas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que, en el silencio profundo de la madrugada, el viento que soplaba desde el antiguo terreno a veces traía consigo un leve aroma a maíz tostado, mezclado con algo más. Algo que recordaba, sutil pero inconfundiblemente, a hueso quemado.
Tomás observaba con atención a sus alumnos y notaba cómo algunos se inquietaban cuando las clases se extendían hasta el atardecer. El padre Sebastián, por su parte, percibía un incremento en la asistencia a misa conforme se acercaban las fechas de los sucesos que habían marcado al pueblo. Era como si San Juan, de alguna forma, recordara. Una tarde tranquila de octubre de 1972, Tomás se encontró con Lucía Morales en el pequeño parque que ahora ocupaba el terreno donde alguna vez estuvo la tortillería. La mujer, físicamente recuperada, aunque con las cicatrices visibles de sus amputaciones, observaba en silencio el monolito central. A veces puedo sentirlos, dijo de pronto, sin apartar la vista del monumento. A todos los que se fueron. Es como si una parte de ellos siguiera aquí, no como fantasmas, sino como recuerdos incrustados en la tierra misma. Tomás asintió lentamente. Comprendía a la perfección lo que ella decía. Él mismo, en ocasiones, creía escuchar ecos lejanos, susurros casi imperceptibles que parecían surgir del suelo cuando caminaba por ciertas calles del pueblo. El doctor Ibarra dice que es normal, continuó Lucía con voz suave. Que el trauma deja impresiones duraderas en nuestra mente. Pero usted y yo sabemos que es algo más, ¿verdad? Tomás la miró unos segundos antes de responder, lo importante es que seguimos adelante. Que no dejamos que lo que pasó defina quiénes somos ahora. Lucía sonrió, con esa serenidad que nace del dolor procesado. Mi abuela decía que hay heridas que nunca cierran del todo, que se vuelven parte de nosotros. La cuestión es si las dejamos infectarse, o las transformamos en fuente de fuerza. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el pequeño parque. Ambos permanecieron en silencio, contemplando el monolito cuya superficie, pulida por el tiempo y las manos de quienes acudían a recordar, brillaba suavemente con la última luz del día. En él se leía una inscripción sencilla. En memoria de quienes se fueron, para que su recuerdo nos enseñe que la oscuridad nunca prevalece cuando permanecemos unidos en la luz. Debajo, grabadas en letras más pequeñas, se ocultaban unas palabras que pocos sabían interpretar. Lo que una vez se alimentó de nosotros, ahora nos nutre con su recuerdo. Vigilantes permanecemos. San Juan continuaba su vida. Los niños jugaban en las calles, las estaciones pasaban, nuevas generaciones nacían. Pero bajo la superficie de la normalidad persistía una conciencia silenciosa, la de que algunas historias nunca terminan por completo. Algunos ecos no se disuelven con el tiempo, solo aprenden a susurrar más bajo. Y, entre risas infantiles y el olor cotidiano del maíz tostado, todavía había quienes aseguraban que, en el aire tibio de ciertas tardes, persistía un leve aroma que no pertenecía del todo a este mundo. Un vestigio imperceptible del sabor inconfundible de las tortillas de los López. Porque el verdadero horror no siempre desaparece, a veces solo cambia de forma, esperando pacientemente a ser recordado. Gracias por escuchar El legado misterioso. Si esta historia te estremeció, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos de lo oculto, lo prohibido y lo inexplicable. Hasta la próxima noche, y recuerda, algunas historias deben contarse, para que no vuelvan a repetirse.